tener allí la disposición de, gracias Kate por iniciar la gracia, la disposición pues de estar acá, presentes, presentes, presentes. Dale. Acá pues digamos les recomendamos y les retomamos un poco los temas de la filosofía misma de estos encuentros, que son encuentros pensados en que de una parte se tiene algo de experiencia, de técnica, de alguna instrucción, pues digamos, académica detrás de los contenidos pues, que se imparten en los talleres y pues que se preparan y demás en un ejercicio de dar y recibir, de un compartir solidario, en el que pues digamos junto con Cometa y la cooperativa GIA pues nos articulamos para hacer de este espacio algo pues provechoso para todos y todas. Eh, por eso tenemos allí como una disposición de un aporte voluntario de 15.000 pesos por sesión. Digamos que este es sería para un computador, si allí toman la sesión varias personas o demás, allí estaríamos, digamos que diciéndolo por computador, por equipo, y pues estos aportes se comparten entre los talleristas, el equipo de apoyo y las cooperativas. Sin embargo, pues el mejor aporte es la participación, estar aquí activos, no dejen de asistir si no es posible pues realizar este aporte. Si alguien pues desea hacer un aporte mayor, pues está también muy bienvenido. Eh, Dale, Cata. Entonces, la sesión de hoy va a constar o vamos a porque es un tema muy amplio, eh, vamos a tratar de acercarnos a este mundo de las plagas, llamadas plagas y enfermedades, eh, de que podemos encontrar en nuestros huertos, ¿vale? Vamos a tratar de hacer algunas asociaciones como más generales para que esto quede un poco más claro, para que, como yo les he tratado de impartir en las sesiones anteriores, de que nos quede algo de concepto así como interiorizado para que lo podamos luego relacionar. Entonces, el contenido de hoy, 25 de septiembre, serían esas reflexiones sobre soberanía alimentaria, algunos conceptos generales, identificación de síntomas y una pequeña introducción a los biopreparados. ¿Vale? Entonces queríamos primero preguntar no, sobre el video que les dejamos de tareita. Quisiéramos conocer de primera mano de ustedes, vieron el video, cómo les pareció, qué reflexiones nos dejó, teniendo en cuenta, quiero que lo relacionemos con todo lo que vimos la sesión pasada, con todas las plantas que tuvimos en nuestras manos, que tocamos, que apreciamos, que vimos como su forma de propagación. Quisiera que hiciéramos reflexiones frente a eso relacionado con el contenido del video. No sé quién quisiera comentarnos algo. Alcé la manito si pudieron ver el video primero, ¿no? Como para saber. ¿Sí? Por ahí Marcal dijo que sí. María Cristo, ¿también lo viste? Ok. ¿Y nos quisieras comentar algo de pronto, algo que te haya quedado del video? Pues me deja muy pensativa, queda uno con una, pues como con cierta tristeza de ver cómo son las cosas con la producción de las semillas, como ese pensar siempre de estandarizar a los seres vivos. Entonces, digamos que es muy reflexivo. En mi caso me impactó. Y el otro video que también estaba ahí es el de una chica que canta y que toca muy lindo, y la canción también me pareció una letra muy especial. Súper, ¿alguien más nos quisiera compartir?
sus reflexiones sobre el video. Será que no lo pudieron ver? ¿Qué tan largo es, Catherine y María? Son 4 minutos, 3 minutos 50. ¿Y podríamos verlo de pronto? ¿O Sí, sí, entonces denme un momento, yo lo busco acá rápidamente y ya se los comparto. Sí, yo creo que es bonito verlo, cerramos ese tema, eso, y lo relacionamos un poco con lo de la sesión pasada, ¿listo? O sea, quiero que por favor lo veamos teniendo en cuenta todo lo que charlamos la sesión pasada, todo lo que vimos, todo lo que experimentamos, porque es donde uno dice un poco el esfuerzo que hay detrás de comprender y Todo cuidar la. comenzó con una semilla, cuando la primera mujer decidió guardar semillas de algún fruto silvestre y sembrarla más cerca de su hogar. Y esa semilla cambió al mundo. Toda la agricultura comenzó hace más de 10.000 años a partir de una semilla. Esa semilla se convirtió en miles de semillas que se diversificaron, se compartieron, viajaron por el mundo y desde entonces se convirtieron en la base de la alimentación. A partir de las semillas nacieron comunidades, alimentos, culturas y tradiciones. Y las semillas se constituyeron así, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Pero a mediados del siglo XX comenzaron algunos problemas, cuando llegaron los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Los Estados Unidos dieron el primer paso para impulsar el desarrollo de la agricultura industrial, entregando a un puñado de corporaciones el control de la agricultura. Así comenzó uno de los más grandes y graves problemas de nuestro tiempo, la Revolución Verde. Se impuso un modelo de agricultura industrializada, basada en monocultivos, en la utilización de maquinaria pesada, en la aplicación intensiva de agroquímicos y en la concentración de la tierra. Las semillas criollas cayeron bajo las garras de estas corporaciones y se las descalificó como poco productivas, proponiendo semillas supuestamente mejoradas. Se las homogeneizó y se combatió su uso por los campesinos, provocando que en el siglo XX se perdieran las 3/4 partes de la diversidad de las semillas que tardamos 10.000 años en generar. Se las modificó genéticamente para hacerlas resistentes a herbicidas o tóxicas para insectos, iniciando el primero de los experimentos biológicos más peligrosos que la humanidad haya podido realizar. Se las dejó caer bajo las garras de los derechos de propiedad intelectual, permitiendo que fueran monopolizadas por corporaciones a través de leyes de patentes y los derechos de autor. Esto se realiza a partir de la imposición a todos los países de las normas UPOV, que permite que los supuestos mejoradores de plantas en sus centros de investigación se adueñen de las semillas mediante la demostración de que son nuevas, homogéneas, estables y distinguibles. Además, se crearon normas de certificación que le permiten a las empresas semilleras controlar el sistema de semillas, ya que definen que las únicas semillas legales que pueden circular son las semillas certificadas y registradas, aunque no necesariamente sean de mejor calidad y sanidad. Y las semillas criollas son atacadas criminalizando a los agricultores que las guardan, comparten, regalan, venden o intercambian. El control de las semillas fue quedando en manos de cada vez menos empresas. Hoy son solo 3 corporaciones las que controlan más del 50% de las semillas agrícolas comerciales del mundo. Sin embargo, las semillas campesinas siguen caminando por el mundo y hoy son semillas de resistencia que le dicen no a un modelo de agricultura que quiere destruir la vida de las comunidades campesinas. Resisten en cada campesino y campesina que las sigue sembrando para alimentar a su familia, su organización, su pueblo. Resisten cuando se intercambian en las ferias de semillas, en los mercados populares y en los encuentros entre campesinos y campesinas. Resisten cuando desafían las leyes ilegítimas y luchan contra ellas. Resisten cuando de la mano de las organizaciones campesinas le dicen no a los transgénicos, no a las corporaciones y no al latifundio. Resisten cuando campesinas y campesinos recuperan sus tierras y esas semillas son semillas de esperanza de una vida mejor. Resisten cuando son parte de la lucha por la soberanía alimentaria y corazón de la misma. Y cuando siguen alimentando a los pueblos del mundo. Vale, ahora sí, teniendo un poquito fresquito el video, quisiéramos dar algunos comentarios, algo que nos deje pues de reflexión el video.
Dale, man. Tienes tu micrófono apagado. Gracias, Nidia. Buenos días a todos. Buenos días, Martica. Pues es muy impactante Buenos días. ver esto porque, digamos, ahora que uno puede ir a las plazas de mercado, a mí me encanta ir a las plazas de mercado y ver ese tipo de productos. Y lo que dice ahí es que es tan importante esa labor que ellos hacen que ni siquiera a veces hasta le regalan a uno las semillas o las intercambian y ver uno la cantidad de productos que aprovechan ellos, las cáscaras de todos los productos en algunas ferias artesanales, como hacen de cosas bonitas con la cáscara de naranja, con las pepas de la auyama. Entonces eso lo pone a uno a pensar que mucha gente desperdicia tanta cosa y no aprovecha consumir esos productos básicos, sino todo tiene que ser procesado y eso, pues nosotros, por ejemplo, en mi familia siempre tratamos como de ir contra todo eso, de consumir más cosas de campo como la panela, todo lo que es no transgénico, ¿sí? Que sea más campesino, más autóctono. Eso es lo que a mí me deja como mensaje el video. Claro que sí, 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 hay que dar las reflexiones de lo que es nuestro, de lo que es nativo, em, y pues de cómo se va agotando un poco esa biodiversidad que hace 8 días manifestábamos, que todo era muy particular, porque cada especie es muy diferente, y hoy va a ser aún más complejo poder visualizar esos grados de diferencia por los tipos y por las variedades de absolutamente todo, pues el nivel de especies para estarlo reduciendo y reduciendo y reduciendo, pues con estos procesos de selección y demás. ¿Alguien más quisiera allí mencionar algo? Pueden levantar su manito o, o si está la cámara prendida, hacerlo así. Ah, Disculpa, es que me acabo de unir, ¿qué estabas preguntando? ¿quién? No escuché mucho. Cate tú. Es que me acabo de unir y preguntaba como que qué estabas preguntando. Ah, Vale. Bueno, es que estamos viendo un videito, habíamos visto un video sobre soberanía de semillas y la idea era relacionarlo un poquito como con la sesión pasada. Entonces, bueno, no sé, ¿y tú has estado, Alejandra? no, no, la verdad no, es que en general hoy tengo clase y siempre se me pasa. Pero pues aquí estoy en la clase, pero pues también aproveché para entrar. Vale, vale, bienvenida, Alejandra. Ponte un apellido de una fruta, una hortaliza, una verdura que te guste. Yo creo que las espinacas, ¿Espinaca? sí. Sí. Es. Ahora te llamas Alejandra Espinaca, ¿vale? Que te acá. Ok, ok, Espacio en el que cada uno tiene su nombre y su apellido. Es ok, una fruta, una gracias. verdura, una... Vale. Bueno, Alejandra, entonces creo que Patricia va a levantar la mano. Sí, Patricia. Dale, Patricia, habla, por favor. Bueno, yo creo que el video y la sesión pasada nos dejan muchísimas enseñanzas. En particular quería referirme a una que es, digamos, en la sesión pasada aprendimos que cada planta tiene su trae su capacidad de reproducción de manera infinita. Y nosotros tan urbanos hemos perdido esa cualidad
sí, de multiplicación que tiene cada planta, porque todo lo, lo adquirimos comercialmente, ¿no? Entonces, creo que una gran enseñanza de la sesión es también para los que no somos productores agrícolas, entender que cada planta, como decía Catherine en el chat, es vida y que la vida hay que cuidarla, como ustedes dicen, y no hay que solamente comprarla, consumirla y tirar, como decía Marta Gallego, los desperdicios. Eh, Todo esto nos está enseñando una relación muy diferente con las plantas, y una que me llamó mucho la atención es eh, lo cuidadosos que tenemos que ser con el tiempo de su propagación. Cuidadosos en el sentido de que si una zanahoria nos puede tomar 4 meses para ver su cogollito, eso nos debe como dar a entender eh, cuál es nuestra relación con el tiempo de las plantas, ¿no? Si, si sentimos esa relación con el tiempo, si la valoramos, si esperamos que eso se produzca y no la aceleramos o perdemos la esperanza en ellas, justamente por esa cualidad acelerada de la vida moderna. Entonces creo que eh, nosotros como personas que vivimos en la ciudad tenemos mucho que florecer con las plantas, así no las cultivemos en nuestra casa. Gracias. Muchas gracias, Patricia. José Miguel, levantaste la mano. Puedes hablar. Gracias, Catherine. Sí, es que el video pues nos deja muchas reflexiones, quedamos pensativos, como dijo Cris. Entonces, me surgen 3 preguntas a partir de ese video. La primera es cómo en nuestra vida cotidiana podemos, ¿cómo se dirá? Rebelarnos contra esa hegemonía de las semillas. ¿Qué podemos hacer en la práctica? ¿Qué podemos comprar que no vaya en esa dirección? 2, la segunda pregunta es, ¿cómo podemos apoyar a los campesinos que sí están, bueno, cuidando o conservando sus semillas tradicionales? Y 3, ¿qué podemos hacer a nivel ya de incidencia política, entendiendo política en mayúsculas? O sea, digo, no electoral, sino para lograr, bueno, controlar y favorecer a los campesinos que tradicionalmente han tenido, y a las comunidades indígenas, ¿no? Sus propias semillas. Esas preguntas tengo. Ya, súper, súper. Son preguntas muy pertinentes, muy reflexivas. Em, Listo. Entonces, creo que las respuestas las iremos dando como en el transcurso de las sesiones, lo que nos va quedando reflexivo. Yo les quiero compartir un poco, digamos, algunas cosas. Y es, por ejemplo, yo estoy acá ahorita en el municipio de Saravena, Arauco. Están hoy celebrando, están conmemorando los 10 años de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galanzorro. Justamente aquí al frente donde estoy ubicada hay una feria campesina y están allí como hay música, hay cabalgata. Bueno, esta mañana a las 4 de la mañana salimos a hacer un recorrido por el municipio, y todo eso da cuenta de un proceso de organización campesina que lucha precisamente por frenar este tipo pues de eventos que lesiona y atenta contra la vida misma pues de estos pueblos. Entonces, pues como granitos o aportes individuales, buscar ese consumo local, esas ferias locales, campesinas, étnicas, populares, siento que son un mecanismo de eliminar un poquito todos esos intermediarios que en la cadena de abastecimiento alimentario hay, porque son muchísimos y son los que se quedan con todas las utilidades del proceso.
Podemos hacer nuestros propios ejercicios de propagación, hace 8 días veíamos como esos elementos teóricos un poco para poder hacerlo. Hacer esos ejercicios, mantener esos ejercicios, si vemos que podemos asistir a alguna feria campesina en la que también podamos decirle a la persona, yo le ayudo a cuidar sus semillas, regálenme algunas que yo le prometo que las voy a propagar, que las voy a conservar, que voy a estar allí como en ese ejercicio, pues hagámoslo, no le tengamos temor a eso ni miedo. Y como en ciencia política, ahí sí está la organización, es vital y sí o sí los procesos de juntanza, los procesos en los que podamos ser más y podamos incidir, porque como por ahí dicen, una sola golondrina no hace llover. Entonces, pero muy seguramente todos estos ejercicios de discusión le van a uno permitiendo tener escenarios de incidencia que luego posteriormente podamos, ¿por qué no tener voz y voto en alguna estructuración de política pública o más allá de eso, cualquier otro ejercicio pues de incidencia? Entonces hay que dar la invitación cordial para que sigamos discutiendo pues de estos temas, abordándolos, trabajándolos y ver un poco más allá del contenido pues teórico inmediato para pasar a las prácticas. Em, si quieres, porfa, acá te proyectamos y vamos dando inicio como al tema. Espera, que Adriana Gallego levantó la mano Vale. antes de proyectar. Gracias, sí, era lo que decía Anida con respecto pienso que sí nosotros deberíamos como ciudadanos comprarles directamente a los campesinos, porque nosotros que vivimos en la ciudad verdaderamente no nos damos cuenta el trabajo tan arduo y grande que les toca hacer a ellos para hacer sus siembras. Yo que hasta hace poco me estoy uniendo con la huerta, me he dado cuenta que es un trabajo que hay que estar diario ahí regando, estar pendiente, es un trabajo que les toca muy pesado y que nosotros como personas de la ciudad no lo valoramos. Entonces yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es comprarles directamente a ellos, a los campesinos. Esa es mi opinión. Claro que sí, sí, es una de los temas que hacia el consumo es una de las prioridades a abordar y a trabajar, y es cambiar esa mentalidad frente al consumo, y muy seguramente va a incidir de forma muy drástica, porque sí, efectivamente, diría yo que el 60% de las utilidades, si no es más, se quedan en los intermediarios, en los transportistas, en un Corabá, pues, en un supermercado de grandes superficies, y realmente el ingreso al productor que se mata el hombro allí cultivando y demás, pues no es representativo. Entonces sí o sí creo que esa es una de las cosas a las que hay que trabajar, hay que migrar un poco más, y pues bueno, en esos procesos estamos desde los procesos organizativos. Bueno, entonces yo creería que podríamos ir dando inicio como al tema de hoy. Hoy, ¿hacia qué nos vamos a enfocar? Como lo hemos dado indicios aquí en el chat, y es un poco el tema de las plagas y enfermedades que podemos tener en nuestro huerto. Digamos que para muchas personas es como satanizado, pues, que le presente un moho o unos bichitos, que se me está comiendo la planta, que se marchitó, que se aguarapó, bueno, todas las palabras que tradicionalmente le podemos poner a todo lo que nos pasa en el huerto. Y eso parte en ocasiones de un concepto, va a sonar duro y va a sonar feo lo que va a decir, pero es para que lo podamos como relacionar y que nos quede en la cabeza. Y es una visión egoísta de la interacción que podemos estar teniendo o de la interacción que se pueda estar dando en ese medio natural. ¿Sí? Porque los insectos que van y se alimentan de la col, el honguito que va y se le prende al tomate, pues son seres vivos también. Y ahorita los vamos a ver y a catalogar un poquito más, pero son seres vivos también, y al igual que nosotros como seres humanos, pues necesitan alimentarse.
Entonces, es egoísta en el sentido nuestro estricto de que mi puerta tiene que estar limpiecita, sin ningún bicho, sin ningún hongo, sin ningún nada, porque se me está dañando la lechuga, mire cómo se me puso. Eh, es un poco egoísta sabiendo que esos seres que están allí reproduciéndose, pues hacen parte de la naturaleza. Y fue al contrario, fuimos nosotros como seres humanos los que invadimos un medio natural para construir nuestras viviendas, nuestros edificios, nuestra infraestructura y ahora querer retornar a tener un contacto con esos seres vivos, con esa reproducción de algunas plantas para nuestro alimento, que van a hacer que se den esos desequilibrios. Digamos, traslademos nuestra mente a un bosque natural, que no ha tenido, mejor dicho, virgen, que no ha sido explorado por absolutamente nadie. ¿Ustedes creen que en ese bosque natural alguien va a decir, ah, eso es una plaga, ah, eso, mire esa enfermedad, mire ese árbol con esa enfermedad? No sé, creo que al estar en ese escenario, pues de algo nativo, algo natural, algo así sin exploración y sin intervención humana, las mismas especies que están allí se van bioregulando y se van controlando, allí hemos escuchado como lo del tema de las cadenas tróficas y todo que naturalmente se hace un control exacto para los bichitos, como lo dice Fernando, ¿sabes? Las plagas somos nosotros y nosotros como seres humanos realmente sí somos una plaga que está alterando como los equilibrios que naturalmente existen. Entonces, ¿por qué se da esta aparición de plagas y enfermedades? Entonces, primero está el tema de la siembra en monocultivos. Y es que, claro, entonces imagínense ustedes coger un bosque nativo, un bosque así que, pues, virgen, talarlo, usualmente se quema para poder, digamos, tener una siembra rápida, efectiva. Y ahora sembrar todo eso en maíz. Todos talamos 5 hectáreas de bosque nativo y sembramos maíz, todo maíz. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la bioregulación que había, todo ese equilibrio ecosistémico que había de millones de especies, porque son millones de especies, tanto microorganismos más grandecitos que se van controlando entre ellos, pues ya no van a estar. Y por el contrario, le estamos dando a algunos otros insectos una posibilidad de que se reproduzcan infinitamente porque les estamos dando lo que les gusta, ¿sí? Es como si pusiéramos en una mesa un banquete y lo diéramos gratis a todo el mundo. O sea, digamos que le instaláramos una mesa con un montón de alimentos y comida en la calle, ¿sí? Va a ir y es gratis y va la gente y va y come y va y come y va a llegar el punto en el que ya es mucha gente y ya no tenemos la capacidad de darle comida pues a tanta gente. Eso mismo va a pasar con un proceso en el que yo tengo un monocultivo y tengo una sola especie y todos pueden alimentarse. Entonces van a llegar una especie de insecto, una especie de hongo y va a alimentarse sagazmente y vorazmente y se va a reproducir y reproducir y reproducir y no va a haber nada que lo controle porque yo misma agoté esos recursos y extinguí pues básicamente esos elementos que podrían mantener un equilibrio y controlar esto que hay allí. El uso de agroquímicos también es una incidencia pues para la aparición de estas plagas y enfermedades. Entonces, claro, al tener estos escenarios de reproducción masiva de un mismo individuo, pues yo voy a usar un producto químico para controlarlo y para combatir, pero eso me va generando a la larga resistencias a esas enfermedades. Los excesos o deficiencias nutricionales son allí importantes porque, pero va todo en juego a lo mismo, a que estoy generando un desequilibrio ecosistémico que me va a provocar, digamos, el aumento o el incremento de determinadas plagas o enfermedades en las plantas. Y falta de materia orgánica, como lo hemos visto, pues son elementos constitutivos y nos ayudan a mantener el suelo vigoroso, con salud, para poder mantener pues vivo nuestro proceso de cultivo. Listo.
Entonces, acá, digamos, hay para profundizar un poquito en el tema de los nutrientes, esta es una ficha que nos deja ver un poco qué pasa cuando tenemos marchitas o algunos síntomas en algunas hojas, pero que están ubicadas en determinada parte de la planta, relacionado con los nutrientes. Entonces, algunas de las fotos que ustedes compartían en los grupos presentaban alguna marchitez o algunos síntomas en algunas partes, pues, de la planta. Y eso tiene que ver con la movilidad de los nutrientes al interior de la planta. Entonces, la planta necesita, al igual que nosotros, nitrógeno, potasio, magnesio, manganeso, fósforo. Esos son nutrientes que la planta necesita para constituir a su interior todas las células y todas las moléculas que necesita para formar sus tejidos, al igual que nosotros. Nosotros también necesitamos todos esos elementos y son químicos porque están allá en la tabla periódica, pero los necesitamos para poder cumplir nuestras funciones vitales. Entonces, ¿qué pasa? Que las deficiencias en una planta se van a observar dependiendo la movilidad que tenga el nutriente en la planta. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, o sea, para hacerles algunos ejemplos, ¿no? Porque, digamos, habría que entrar a mirar la movilidad de cada uno de los nutrientes, pero, por ejemplo, el más notorio es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es un elemento de alta movilidad en la planta. Entonces, él por sus características, digamos, químicas, puede entrar a la planta, subir, bajar, moverse. Entonces, lo que pasa es que cuando hay deficiencias de nitrógeno, él va a tratar de migrar hacia las hojas nuevas. Hacia las hojas, hola, hacia las hojas nuevas. Entonces, él va a tratar de, pues, digamos, como moverse por todos los conductos, pues, vegetales y va a tratar de suplir esos requerimientos en otras partes de la planta. Como hay otros nutrientes que casi no se mueven, por ejemplo, el calcio, pues va a la parte que necesita y ahí se queda. El casi no, digamos, para que se mueva es como perezoso, pues, es más perezoso, por decirlo así, o su movilidad es más difícil, entonces él se va a quedar en el punto que llega, ahí se va a quedar. Ahí no se van a notar deficiencias, se van a notar deficiencias en esos tejidos más jóvenes a donde no alcanza a llegar. Y así, digamos, ahí, por eso vamos a tener como algunos de los nutrientes con este tipo de características. El magnesio, por ejemplo, vamos a tener las hojas bajas que se vuelven amarillas hacia adentro, manteniendo las nervaduras verdes, y es porque se va a concentrar entonces en esas zonas, pues en las venas, en los conductos que alcanzamos a ver o que nosotros dibujamos de las hojas, pero pues, digamos, los contenidos que van a ver alrededor van a ser muy, muy escasos. Eso también tiene que ver con las funciones que cumplen los nutrientes dentro de la planta. Entonces hay unos que conforman algunos compuestos como las clorofilas, que son las que permiten la captura de luz a la planta. Entonces, si ese elemento es constitutivo de esas clorofilas, pues por eso es que se va a ver de esas manchas o ese amarillamiento más bien en las hojas. El potasio también presenta un amarillamiento en las puntas y los bordes de las hojas, y luego estos bordes comienzan a secarse. El fósforo, las hojas se ven de un verde apagado y más oscuro de lo normal, luego se tornan rojizas o púrpuras, finaliza con la pérdida de las hojas. Por ahí vi algunas hojas pues que se iban tornando rojizas. Dentro de los síntomas que nos enviaron podrían ser algunas deficiencias nutricionales en ese sentido. Entonces va a ir como muy relacionado con eso que les digo de las funciones de cada nutriente adentro de la planta y su movilidad. Vale. Entonces ahora, digamos, también vi algunas de las fotos que enviaron quemadas en las puntas. Eso se llama, pues en los conceptos técnicos se llama necrosis,
pero básicamente estaban quemadas, achicharradas en las puntas, y allí tiene que ver, puede ser con falta de luz o con exceso de luz, o con falta de agua con exceso de agua. Ahorita lo vamos a ver bien. Pero con la falta de luz, pues, ¿qué pasa? Las plantas son los únicos seres vivos, bueno, no, digamos, digamos algas o hay otros procesos, pero son uno de los únicos seres vivos que tienen la capacidad de tomar la luz del sol, la energía solar, y transformarla dentro de sí en energía química y en alimentos. Siempre hemos escuchado eso, que las plantas son organismos autótrofos, es decir, son capaces de producir y fabricar su propio alimento. Y esto lo hacen porque tienen unas máquinas realmente, son máquinas asombrosas que les permite transformar esa luz del sol, hacer varios procesos metabólicos y convertirlo en energía para que ella misma pueda cumplir sus funciones. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa cuando obviamente le quitamos o las mantenemos en un lugar como con poca luz, más encerrado? Pues se les va a dificultar procesar eso exterior, transformarlo y producir su propio alimento. Entonces es como un poco de tenerlo allí. Obviamente hemos visto en algunas sesiones anteriores que, que hay plantas que prefieren la sombra, eso es verdad, pero no la oscuridad total. Es decir, estar en un interior y demás, pero sí necesitan recibir algo de luz solar. Como vimos mis papas en la primera sesión, ellas se inclinan para buscar el sol cuando no lo tienen directamente, cuando no les está dando con abundancia, pues se inclinan buscándolo, y eso es por acción de unas hormonas que tienen en sus partes más apicales, como les decía yo la vez pasada, en la cabeza, y van a buscar, eso va a condicionar como su movimiento para buscar esa luz. Adelgazan por estar así estirándose para buscar la luz, los tallos se adelgazan bastante, alargando pues esa distancia entre nudos, y eso también va a ser por acción de otras hormonas que se llaman giberelinas, que van a tener allí esa acción de elongación o de alargamiento entre los entrenudos. Hace que las hojas se amarillen cuando hay una baja cantidad de luz, porque este verdor de las hojas se los da precisamente esos cloroplastos, que son esas máquinas de transformar la luz solar en energía química. Pues al no tener suficiente luz, pues se van desgastando, se van dañando, se degradan, y por eso se ven como amarillas las hojas. No emiten capullos florales, o estos caen o no abren, precisamente porque se encuentra o se ven limitadas esas capacidades ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, Sí, Pero intentemos de todas formas. Aló, ¿escucha tal vez mejor? Vale. Luego, si hay un exceso de luz, también es contraproducente. Entonces, como decimos, todo en exceso es malo. Entonces, si bien las plantas sí necesitan pues esta luz para hacer esas transformaciones internas de energía natural, solar, en energía química, pues si hay un exceso de luz, también se pueden colapsar y no pueden sintetizar más materia orgánica. Esto igual depende de los tipos de plantas. Hay unas plantas muy exigentes de luz que sí toleran mucha luz, hay otras que no tanto. Hay la deshidratación también de forma soporte, pues tienden a inclinarse en el sentido contrario al de la luz cuando se dan procesos de deshidratación, ¿no? Porque cuando hay luz, pues van a tender a buscar esa luz. Las hojas pierden su color, se resecan, muestran manchas parduzcas e incluso quemaduras. Entonces, esos excesos de luz combinados con una deficiencia de agua, o sea, con que estén deshidratadas, pues van a condicionar esas quemaduras, pues necrosis. Y con el agua, entonces nos va a pasar que, pues el agua, uno dirá, el agua es vital para todos los organismos. ¿Qué nos pasaría sin agua?
podemos tener a veces hambre, pero sed no nos aguantamos como la sed. Entonces, lo mismo pasa con las plantas, se necesita para cumplir todos los procesos vitales de las plantas. Y entonces sin agua las plantas empiezan a tener un color apagado, sin brillo, se secan los bordes, las puntas, se empiezan a enrollar, presentan como ese amarillamiento, se pueden caer, llegan al punto en que se marchitan, decaen, no vamos a tener como la floración que podemos esperar, sino que ahí está. Y el exceso de agua, entonces también, como lo decíamos, tan exceso es malo, las hojas se pueden poner amarillas, se pueden caer, se pueden llegar a observarse podredumbre. Que acá hay una relación muy directa y ya lo vamos a ver más adelante con los patógenos, y es que en condiciones de exceso de agua o de alta humedad, eso es fundamental para que haya allí, para que lleguen hongos, lleguen bacterias, para que las enfermedades se den con mucha facilidad. Por eso es importante controlar esos excesos de agua, porque son, digamos, escenarios propicios para que se propaguen plagas y enfermedades. José Miguel, ¿levantaste la mano? Sí, es que tengo unas preguntitas en relación con la luz. Aló. Sí, dale. Bien. Entonces, la primera, entiendo que los seres humanos también procesamos la luz y nos alimentamos de luz, no solo de maíz, también de luz. Y dos, que nos expliques un poco más, Nidia, la fotosíntesis. Tú dijiste que era una fábrica muy compleja o algo así. Me parece maravilloso que podamos entender un poco más qué es lo que pasa con la luz, cómo la planta la aprovecha, la utiliza. Listo, vale. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Vale, bueno. Bueno, la primera pregunta frente a nosotros como seres humanos, ser capaces de procesar la luz, pues yo creo que hay, pues en nuestras células de la piel, se han escuchado la melanina, que es son las células capaces de ayudarnos a dar el tono de nuestra piel y demás, son células que sí o sí van a tener una interacción, pues con la luz. Si hay exceso, pues nos vamos a quemar, por eso hay que usar bloqueador y demás. Pero todo eso va a condicionar regulaciones pues térmicas en nuestro interior, ¿no? Somos seres humanos que también necesitamos regular térmicamente nuestros propios sistemas, y de allí ser capaces pues de mantener nuestras funciones y nuestros procesos vitales. Entonces sí, hay claro que, como he dicho, está muy relacionado. Y bueno, ¿qué pasa con la fotosíntesis? Son procesos, digamos, químicos aquí, pero entonces es como, digamos, podríamos hacer como un ejercicio en el que nosotros tendríamos digamos, seríamos células capaces de cargarnos y movernos, y son los botones que tienen como las plantas. Entonces solar, llega la energía solar y es capaz de hacer que se dé un movimiento, una fricción entre las células, que se alteren, pues voy a usar la palabra que se exciten porque es la palabra que se usa, digamos, biológicamente para ese proceso, que sean capaces de hacer que se dé una cadena de señalización, sí, como una cascada de señalización, y un flujo de electrones en unas digamos, moléculas que tiene allí los cloroplastos. Y digamos que estos movimientos, estos flujos hacen que se vayan generando unas moléculas que se llaman ATP, que son ácido tricarboxílico, pero digamos, son moléculas capaces de, 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 sí, de producir energía de forma biológica. Eso luego se va a relacionar con la capacidad de formar glucosa y todos los azúcares que la planta tiene
dentro de su proceso productivo. No sé si, es que yo no estoy conectada desde el computador, pero podría proyectarles algunas imágenes. Como si quisiéramos profundizar en este proceso. Yo creo que podemos dejarlo pendiente para continuar y enviarlo por el grupo de WhatsApp. ¿Sí te parece? Sí, pues yo me comprometería allí a enviarles como algunos materiales, pero pues sí, básicamente lo que ocurre es que se generan esa producción de excitación de esos electrones, va a generar la producción de energía por unos cambios también que hay en unas membranas, que es un flujo, un bombeo de agua, que hay importante el agua, un flujo y un bombeo de agua, para poder constituir moléculas de energía que se llaman ATP, y esos van a luego ir a degradar la glucosa y los azúcares que la planta misma va procesando para cumplir todas esas funciones vitales. Pero tiene que ver con eso, esa capacidad de aprovechar esa luz como con acción de movimientos. Hay unos movimientos, como la profe nos explicaba, como está ahí usted y lo toca, y entonces usted, como una cascadita ahí de señales que se van tocando y se van tocando y se van cargando como energéticamente para poder hacer esa producción de energía química. Listo, dale. Bueno, acá vamos a entrar a mirar un poquito. Esto es algo un poquito más general. Ahorita vamos a mirar un poquito el detalle. Y para mirar qué se está comiendo nuestras plantas, entendiendo que no vamos a satanizar, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, no vamos a satanizar eso que está interactuando pues con nuestros vegetales. Entonces, por ejemplo, acá están los áfidos, provocan hojas deformadas, daños de succión. Los áfidos son unos animalitos que tienen un aparato bucal chupador, ellos tienen así como una trompita, y van a ir succionando todos estos pues nutrientes, van buscando como si fueran las venas de nosotros, las van buscando en las plantas y las van succionando, y por eso hacen que la hojita se vea como arrugada, como esto, porque le succiona como eso. Los trips y ácaros generan hojas descoloridas, daños de succión también, ellos también tienen esa trompita para succionar, y pues eso va a hacer, digamos, allí les encanta mucho como todos esos contenidos de las clorofilas y eso del color de las hojas, y por eso va a hacer que se vean así como decoloradas. Los escarabajos, orugas y moscas se cierran de sierra, dan hojas masticadas o esqueletizadas. Entonces allí ya van a ver otros bichitos, otros insectos que es a morder. Su aparato bucal no es chupador, succionador, sino es mordedor. Entonces, de aquí la importancia de los insectos. Cada insecto pertenece a un orden pues sí, como una familia, un orden, están organizados pues naturalmente. Y dependiendo el aparato bucal, nosotros somos masticadores, y por nuestra forma de nuestra boca, por cómo comemos nuestros alimentos y demás. Pero los insectos van a tener diferente aparato bucal. Va a ser masticador, va a ser chupador, y dependiendo de eso son los síntomas que van a generar en nuestras plantas. Entonces los que son más mordedores, como son las orugas y este tipo de animales, las moscas tienen aparatos mordedores, entonces vamos a encontrar síntomas de mordidas efectivamente en la planta, ¿vale? Adriana, ¿levantaste la mano? ¿Puedes Sí, hablar? sí, una pregunta. ¿Esas plagas se dan tanto en exterior como interior? Es decir, el hecho de que uno haga sus plantas en su sitio donde vive, puede que sean las mismas tanto afuera como adentro. Sí, sí, porque pasa que son organismos muy, muy pequeños que Sí. se encuentran la forma de entrar. O sea, ellos vuelan, ellos caminan. Entonces, digamos que y por su tamaño de minuto, tú así cierras la puerta, van a haber espacios, cuando abres la ventana para airear.
Hay uno dice, pero ¿cómo apareció acá? Sí, y también sus formas reproductivas, ¿no? Pueden que vayan y dejen un huevito. Y ya con eso ya nació y ya está como cerca de su alimento. Los papás son súper inteligentes para dejar los huevitos donde estratégicamente sus hijos puedan nacer y puedan alimentarse. Entonces, sí, yo he conocido casos de, pues sí, plagas de que están en el interior, tanto en exterior y porque sabes que van más relacionadas con la planta, digamos, hay una relación más estrecha entre el insecto y la planta que entre, obviamente, que se desarrollan en un ambiente, en unas condiciones ambientales, pero hay una estrecha relación. Digamos que ya cada bichito sabe qué planta le gusta, es como uno. Yo sé que a mí me gusta la lechuga, pero tal vez no me pueden gustar mucho, no sé, puedo decir la racacha, que sí me gusta, pero tal vez no tanto. Entonces voy a preferir comerme una papa a comer una racacha, por ejemplo, en mi caso. Entonces, así mismo va a pasar con los insectos, es cuestión de preferencias y por eso ellos mismos van a buscar consumir y alimentarse de lo que más les gusta. Ah, listo, gracias. Listo, entonces, digamos, las avispas, los áfidos, los cilios y ácaros provocan agallas en las hojas. Sí, hay unos bichitos y está la de José Miguel, la última que envió esta mañana al grupo. Se alcanzan a ver algunas deformaciones, pues ya, eso ya está seco y necrótico, pero hay algunos síntomas y es que forman unas deformaciones y es que cuando chupan es como que la planta trata de protegerse y al protegerse forma unas agallas, forma unos tejidos ahí como un callo en las hojitas, entonces se van a ver esas deformaciones. Eso va a ser respuesta a algunas plagas y algunas enfermedades, pero son métodos o mecanismos de defensa de las plantas, como cuando nosotros nos caemos y nos raspamos y de una nos sale cicatriz, las plantas también tienen esas formas de sanar esas heridas. Y eso a veces uno lo ve como algún síntoma, como algo raro, pero es como la respuesta a algún ataque. Los escarabajos, moscas y larvas de polilla dan hojas con patrones blancos. Acá, por ejemplo, está parecía, y ahorita la vamos a ver, la fotografía que nos compartía María Cristina, de sus hojitas de papa criolla, y estos son síntomas característicos de algunas moscas eh, o las orugas de algunas polillas, pues, que generan estas galerías por dentro y es que se comen por dentro todo el tejido, pero dejan las dos capitas externas de las hojas. Es un evento pues muy curioso, muy bonito. Muy bonito para uno como estudiarlo, pero pues obviamente uno lo ve como que se me está dañando, como la plantita. Orugas, grillos de árbol y araña pueden encontrarse en hojas dobladas, también generan esas curvaturas. Y acá las orugas generalmente provocan hojas enrolladas. Listo, también eso se da por succión y demás de los bordes de las hojas y hace que se generen esos enrollamientos. María Cristina, levántate la mano. Sí, Nidia, a propósito de mi planta de papa criolla, esos caminitos de la foto, ¿eso puede dañar mis papitas? ¿El producto? Em, depende, depende. Porque tu producto comercial en este caso es el tubérculo. Pero ¿qué pasa? Si es muy, digamos, es que yo tengo alguna teoría que puede ser unas oruguitas o una mosca, lo que esté en tus hojitas, que son las larvitas de alguna de esas dos. ¿Qué pasa? Que si es mucho las hojas que te invade, pues, pues pensemos en la función biológica de la planta. Entonces ella toma luz del sol para producir energía y esa energía la va a necesitar para ir abajo y producir esos tubérculos. Entonces, si tengo un área foliar, tengo una área de hojas muy afectada, probablemente la planta no vaya a procesar la energía solar, transformarla y llevarla a los tubérculos. Todo eso se llama retraslocación de fotoasimilados. Es como un proceso allí grande de fisiología, pero tiene que ver con eso, con esa capacidad, o de ahí el que toque prestarle mucha atención a este tipo de plagas, enfermedades,
porque me va a afectar la producción efectivamente. Si yo no tengo esa capacidad de asimilar toda esa energía solar y transformarla y llevarla a los tubérculos, pues no va a haber llenado de esos tubérculos. Entonces, por eso es que vamos a ver allí como estos conceptos de biopreparados y demás para tratar de mitigar un poquito pues estas plagas, porque si no las deja avanzar es, digamos, claro, ahí es donde está un poquito pues las magnitudes. Y es que si nosotros tenemos en nuestra huerta casera 4 plantas de papa, pues llega un insecto de estos y nos acaba eso en menos de nada, lastimosamente. Pero si tenemos algo un poco más grande y que tenga una variedad un poco más grande, que sea más diverso, que estemos tratando de arremedar un poquito los procesos de la naturaleza, pues entonces ahí probablemente tendríamos un balance mayor y un control entre ellos mismos, algunos mecanismos más de autorregulación. Pero como estamos en nuestra casa y son poquiticas las plantas que tenemos, es muy probable que una plaga de este tipo se nos lleve las poquitas plantitas que tengamos. Entonces de allí sí es como de tenerle pues cuidado porque sí es muy probable que afecte allí la producción considerablemente. Dale. Bueno, entonces acá un poquito para acercarlos un poquito a estos como conceptos de, de todo lo que tiene que ver con plagas, malezas y enfermedades. Esto es como una triatleta, pues, o sea, siempre se habla como de las tres punticas. Eh, entonces, bueno, digamos, las malezas, que van a ser las que crecen allí, otras plantitas que van a crecer allí en nuestro huerto. Digamos que en definición lo que la teoría dice es que son plantas persistentes que crecen donde no son deseadas o en lugares destinados para otras plantas. Generalmente no tienen valor económico, pueden interferir con el crecimiento y su recolección. Esto también para cultivos un poco más grandes, donde el campesino está luchando ahí como con las malezas, porque le están generando competencia con su cultivo y eso. Tal vez a nosotros a nivel de huerta casera no lo identificamos porque a nosotros nos gusta que crezcan otras plantitas allí, conservarlas, cambiarlas de materita y demás. Pero a nivel, digamos, ya de producción de campesinos, pues producción más grande, pues sí, suele ser un poquito más complejo y allí pues salen algunos productos comerciales que se tienen para atender ese tipo de cosas. Pero aquí lo más importante es que eso que la ciencia o que la producción actual denomina maleza, pues tiene unas características que son importantísimas para los procesos de restauración y de conservación de suelos, porque las malezas tienen una alta capacidad de producción de semillas. Imagínense unas plantas que tengan esas capacidades de producción de semillas cuando hay suelos desérticos, cuando hay procesos de mucha erosión, eso es muy, muy beneficioso para poder recuperar suelos. Tienen un crecimiento en condiciones adversas, entonces pueden crecer en zonas escarpadas, en zonas así, en peladeros, como lo llamarían, pero tienen esas capacidades, son muy, muy voraces. Tienen una alta tasa de germinación, es decir, están por ahí en cualquier pedacito y brotan. Tienen pues unas facilidades de dispersión de semillas, entonces son semillas muy, muy chiquiticas que se dispersan por el viento y eso va a permitir pues poder recuperar suelos. Tienen una latencia de semillas y es que pueden durar harto tiempo sin germinar, pero encuentran condiciones y ¡pum!, germinan. Rápido crecimiento inicial y son fuente de alimentación para animales. Entonces allí es como la reflexión de que todo eso que a veces nosotros mal llamamos malezas, pues tienen unas potencialidades, unas características muy, muy importantes para la conservación misma de algunos espacios pues, naturales. ¿Sí? De aquí entonces están las enfermedades. Entonces, ¿qué son afectaciones en los tejidos de las plantas debido a microorganismos patogénicos o a factores ambientales? Ya ahorita vamos a profundizar un poquito más en enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí es para presentarles, o sea, en el mundo de las enfermedades,
estos son como los reinos, por decirlo así, más representativos y más importantes. Entonces, están los virus, las bacterias y los hongos. Esto podría sonar así como a biología y demás, pero es como para que tengamos un poco presente que cuando hablemos de enfermedades es porque estamos siendo atacados por alguno de estos individuos o sí, como especies, por decirlo así. Entonces, los virus son como el coronavirus, también hay virus que afectan a las plantas. Son seres, son, no sé, algunos en la ciencia hay un gran debate si son seres vivos o no son seres vivos, porque se componen únicamente de una cápsula, una proteína que es la cápsula y por dentro una información genética. Y ya no tienen nada más, no tienen organelos, no tienen absolutamente nada más. Es una sola molécula y de una proteína con adentro algo de información genética y ya se inyectan ahí y entran a un tejido y se buscan reproducirse y ya. Y entonces eso genera algunos síntomas en las plantas. Son síntomas, cada uno de estos, digamos, seres, voy a llamarlas, o reinos, eh, generan una serie de síntomas en nuestras plantas. Son diversas y demás. Entonces, los virus por lo general provocan, lo que más he visto que provocan son amarillamientos, ellos provocan unas, sí, como un amarillamiento, pero un amarillamiento muy, muy intensivo, así en los bordes de las hojas, y enroscamientos también pueden presentar enroscamientos, que es como sí, como esas características más usuales de estos virus. Ellos pues ustedes dirán si son seres que no tienen paticas, que no se mueven, que no tienen como capacidades vitales para reproducirse, ¿cómo es que logran invadir plantas y ser lesivos o afectar plantas? Y es porque los virus usualmente son transportados por insectos. Entonces ahí es porque se tiene que tener cuidado con algunos trips y con algunas mosquitas, las moscas blancas que le llaman, eh, son se llaman o se denominan vectores de virus porque ellas en su pico, en su pico no, sino pues en su aparato bucal, más bien, pueden transportar virus. Entonces ellos van y cogen una planta y esa planta, se alimentan de una planta y esa estaba infectada y van y chupan otra y la infectan. Entonces es como su forma de propagación, como por lo que más se transportan y se propagan los virus. Las bacterias, las bacterias entonces tienen una característica y es que es una sola célula, es como si nosotros todos nos redujéramos a una sola célula que tiene pues su núcleo interno, su información genética, algunas tienen algunos organelos, otras no, y tienen unas capacidades de movimiento, pero más que todo en el agua básicamente, ya se podría, o estar en el suelo, ya se están allí alojadas en el suelo, la planta pues va creciendo sus raíces y va a buscar la forma como de infectar de alguna manera, pero digamos como sus formas de propagación son esas, que ya estén en el suelo y que puedan ingresar de alguna forma a las raíces de las plantas por alguna herida que tengan, por algo, que hay bacterias muy, muy famosas por entrar, digamos, por heridas de las raíces a la planta o por el agua, por cuando reguemos, haya allí algunas bacterias ya alojadas y pueden allí, digamos, generar algunas infecciones pues a la planta. Las bacterias, ¿qué síntomas casi que provocan en las plantas? En muchas podredumbres. Están asociadas mucho a cuando se pudren. No sé si han visto una cebolla, hay una bacteria muy famosa que se llama Erwinia carotovora, se llama así. Y es en cebolla, y ustedes no han palpado una cebolla que está como blandita, como podrida, que huele mal, más o menos así. Esa es un típico síntoma de bacterias. Entonces las bacterias por lo general provocan esas podredumbres que se siente como el tejido como aguarapado, como aguado, como lechoso. Es muy característico de las bacterias
También hay unas capaces de generar costras en papa y algunas bacterias que generan costras alrededor de la papa, del tubérculo como tal. Eh, puedan haber, digamos, como otros síntomas grandes, pero esos son como los más relacionados. Y los hongos ya son individuos mucho más grandes, ya los tenemos tal vez un poco referenciados nosotros porque hemos comido champiñones, pero los hongos también pueden ser agentes de infecciones de plantas muy, muy comunes y son los que generan la mayor cantidad de síntomas. Ellos pueden presentar hasta, no sé si han visto en la arveja o es como un moho blanco que se forma alrededor de la hojita. Ahorita vamos a ver algunos síntomas. Son provocados por hongos, otras podredumbres también son generadas por hongos, unas manchas necróticas en las hojas también son generadas por hongos. Son esos como síntomas, pero entonces los hongos sí tienen una cantidad impresionante, o sea, hay hongos verdaderos, hay hongos que no son verdaderos, y esos son unos reinos digamos, yo creería que, no, cantidad de especies de hongos que hay muchísimas y hay dos reinos nada más muy, muy grandes que van a tener allí como su diferenciación y sus formas de infección particulares en las plantas. Y tienen que ver con estas estructuras que se ven ahí abajo. Acá te las puedes señalar, por favor. Esos hilitos que se ven ahí, parecieran las raíces de los hongos, no son raíces, sino se llaman hipas, y son las que tienen toda esa capacidad de infectar por dentro a una planta, ya se van moviendo, van creciendo, se van reproduciendo. Entonces los hongos también pueden estar ya establecidos en el suelo, o pueden prevalecer cuando un fruto tiene la enfermedad, tiene el hongo y luego se va a reproducir, la semilla puede estar contaminada, por el agua también de riego pueden ir allí. Dale. Plagas. Entonces, Espérate, ¿quieres que acá comparta la cartilla? O espérate con lo que después de esta diapositiva. listo. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como plagas? Pues son esos insectos que se alimentan de las plantas cultivadas, causando daños en su apariencia y calidad de venta. Son plagas para nosotros, por lo que les dije, por lo que van a comer, masticar, digamos, alimentarse de las plantas que para nosotros son valiosas en ese momento, pero para ellos es alimento. Entonces uno lo que hace es pues como satanizar ese proceso sabiendo que ellos son individuos que están allí en la naturaleza y se están necesariamente alimentando. Este es un caso de papa, que hay, por ejemplo, dos bichitos como de importancia alta, pues más que todo hacia el tubérculo, y es la gallina ciega y la polilla guatemalteca, que son plagas que son como muy conocidas. Hay empresas que se trasnochan por generar fórmulas químicas para digamos, atender estas plagas por los síntomas o los daños más bien en el tubérculo que generan. Entonces, por ejemplo, esta polilla guatemalteca genera estas, eh, digamos, consumos por dentro. Todos hemos pelado una papa o quitándole estos pedazos que tiene allí como dañada. Y hay una práctica que se hace usualmente, es el aporque, porque la polilla viene y deposita sus huevitos en toda la base de la planta. Entonces los agricultores por lo general hacen el aporte y es llevarle tierra o suelo lo más alto posible, cubriendo las tubérculos para que al huevito cuando nazca la larva se le dificulte más llegar hasta el tubérculo. Pero pues son prácticas que se hacen a nivel pues ya agrario. Dale, ahora sí la cartilla. Igual es que es una casilla que encontramos, tiene imágenes pues bastante bonitas y que son muy pues como representativas. Igual se los vamos a compartir para que lo visualicen con más detalle. Pero entonces allí es como para que veamos esto. Digamos el pulgón es una de esas plagas pues que, bueno, aunque las plaguitas yo creo que con la imagen que vimos ahorita pues estarían más o menos. Entonces,
Pues allí tendríamos eso, como que los pulgones se alimentan de esa savia de las plantas o de esos, pues de esos, sí, como si fueran las venas que nosotros tenemos, y al hacerlo producen esos enrollamientos en las hojas. Baja. Las moscas blancas, estas son muy conocidas por los efectos de transmisión de virus que tiene. Esta es una foto súper ampliada, porque es muy difícil identificarlas así ahorita de una, pero pues son importantes como en el tema de plagas y enfermedades por esa característica de ser vectores de virus. Dale, baja, baja, baja. Los trips son unos insecticos muy chiquiticos, pero es que son chiquiticos, o sea, a veces no son perceptibles, son una cosita de nada y que se uno ve moviéndose cositas negritas ahí en las hojitas. Pero son muy importantes porque generan muchas picaduritas chiquiticas, van generando muchas picaduritas y o sea, puede ser que el daño sea pequeño de uno solo, pero es que ellos siempre andan en manada, entonces son ya muchos de difícil control. Dale, baja. Eh, Aquí tenemos trips, daños que van generando, pues van generando. Entonces, esos síntomas de tantas picaduritas chiquiticas que generan en muchas partes de las hojas que las enrollan. ¿Vale? Las cochinillas, yo no sé si ustedes compartieron alguna foto de cochinilla, pero ellas son unos insecticos, son hemípteros, es decir, que son chupadores, succionadores, que tienen eh, como un pitillo acá, yo le digo, pero se llama estilete, y ellos lo que hacen es pegarse a las hojas de las plantas, a las hojas, pues se pegan ahí y ellos uno los quita raspándolos, ellos se quedan ahí pegados a la hojita y producen esos tejidos, ese polvo, ese polvito. Es difícil a veces, me dicen cómo combatir eso y a veces es complejo. Si ya hay muchos, ya, pues es que es mucha la magnitud de insectos en comparación de si tienes una o dos plantas, pues es más complejo. Baja. Las babosas, los caracoles, tienen esa capacidad de generar unas mordeduras grandes en las hojas. Por ahí vi unas coles que nos habían enviado, probablemente pueden ser babosas, eh, porque sí, generan así huecos grandes en las hojas. Dale, baja. Que ven, sí, si ven allí esos huequitos que alcanzan a formar, son grandes. Eh, las arañitas rojas, pues allí también hacen estos procesos de succionar, de chupar. Dale, baja. Eso es que les decía, las orugas o algunas moscas que lo que hacen es succionar, comerse todo lo de por dentro y dejar las telitas exteriores, lo que le pasa a las papitas criollas de María Cristina. Ajá. Estas orugas, ajá. Bájate por favor. Bueno, acá ya pasamos entonces a los hongos. Este era el que les decía un poco, estos son oídos, que son pues unas especies de hongos, eh, son característicos o los podemos encontrar fácilmente en nuestras huertas y son esos moteaditos blancos que vemos sobre las hojas. Esos son hongos, ¿listo? No todos los hongos van a verse grandes y fructificados así como los champiñones, sino que hay muchos hongos microscópicos que no se ven con los ojos, no se alcanzan a identificar, pero ahí están. Entonces generan pues como esas moteaditos blancos, yo los diría, los llamaría así, en las hojas. Baja. La roya es un hongo muy común en muchos cultivos. La roya tiene una característica y es que tiene esos punticos rojos que se llaman pústulas y digamos, son muy coloridos, son muy vistosos. Sí, digamos que ellos son muy importantes porque afectan rápidamente, es muy rápido que cojan y invadan toda la planta. Ajá. La antracnosis, esta es otro tipo de síntomas que ocasionan los hongos y son otros hongos con características de coger
y hacer que la hoja sea necrótica, como hacer esas manchas pues en las hojas, pero que matan como tal el tejido, son muy voraces pues para, para hacer que la hoja se mueran partecitas de las hojas, pero son síntomas característicos de unos hongos, que si ven no se ven así como muy visualmente muy grandes, no se puede identificar qué hongo, o sea, uno no puede decir, ah, mira, ahí está el hongo, sino que digamos que es porque está pues el estudio de que ya se hacen cortes de los tejidos y se identifican las estructuras de los hongos que uno puede determinar eso. Pero usualmente esas necrosis y esos síntomas así quemados de las hojas son por algunos hongos. Listo, dale y vuelve a la de, no, la anterior. Eso. Y digamos que finalmente en este tema de la, digamos, como la incidencia de una enfermedad, una plaga sobre un tejido de una planta, se denomina interacción planta-patógena, digamos, en teoría, pero tiene que ver con, no, por eso vemos que no a todas las plantas se les presentan los mismos síntomas y no a todas las plantas las atacan los mismos bichos. Nosotros podemos tener en nuestra huerta que una lechuga esté con las hojitas así como negritas, pero al lado esté un apio y no le pase nada. O al lado esté una papa y a la papa es a la que le generan esas por dentro, esas galerías, pues así le llamo yo, de comerse el tejidito por dentro y dejarle solo los tejidos externos, pero al lado está un frijol y a ese frijol a las hojas no les pasa eso. Y es porque hay una cosa que se llama interacción planta-patógeno, en la que, en la que, en la que cada, como que hay una correlación, ¿sí? Como a cada hongo, a cada bacteria le gusta determinada planta y y es en el momento en que la ataca que hay o no hay enfermedad, que hay o no hay acción, pues digamos, pues sí, como de daño, más bien de daño. Entonces, y esto explica como un poquito con esta tablita de que si vemos que está el cajoncito cuadrado y viene un cuadradito, pues va a encajar. Y si encaja, digamos que estos son mecanismos de resistencia. Entonces, la planta en su interior tiene la capacidad de resistir ante un ataque. Entonces, si viene algo cuadradito y la planta es capaz de engancharlo, si viene un hongo que tiene un cosito cuadradito y la planta es capaz de engancharlo, pues va a ser resistente y no se va a dejar afectar por la enfermedad. Pero, digamos, si no tiene esas mismas formas, esas mismas estructuras, pues sí, va a ser más, pues se va a enfermar, básicamente. Y allí es para mostrarles algunos de las hormonas o de que tienen como alguna incidencia en ese proceso. Eh, Aquí les presentamos algunas de las fotos que ustedes nos fueron enviando, una hierbabuena que estaba bonita, pero empezó a quitarse los que se va a poner triste y seco. Toca mirar si al momento en el que hicieron los cortes y fueron sacando las ramitas para hacer las aromáticas, fueron quedando heridas muy expuestas y por allí entraron algunos patógenos o algo. Y si no, porque lo que se ve ahí son síntomas de amarillamiento, toca controlar un poquito la exposición de la luz y dale. El tomate que era de quién? De Andrea. De Andrea. Ella alguna vez nos había presentado, pero miren allí hay unos síntomas ¿de qué? De algunos insectos. Miren, algunos insectos que entraron y se comieron todo lo de por dentro, parecía un poquito a lo de María Cristina. Y los el del centro y el de aquí son marchites, es una marchitez generalizada y esa la provocan hay dos posibilidades de hongos que ellos van por dentro, por las venas, por decirlo así, de la planta, allí se alojan y generan esas marchiteces generalizadas. Esos son síntomas de unos hongos. ¿Así? La papa criolla de María Cristina, entonces que vemos esas comedoras por dentro, esos son larvas de una polilla o de una mosca. Es la posibilidad, se va cerrando ahí las posibilidades
pero ya toca entrar, abrirla, mirar las larvas, mirarlas en un estereoscopio e identificarlas para saber efectivamente qué. Dale. En la col, esa col probablemente esas afectaciones sean de babosa por sus tamaños así como grandes. Y las de San Miguel, pues esas son ahí hay necrosis grandes, ese qué árbol es, ¿de qué es, sabes? Porque lo Parece que un pasa es, caucho, ¿no? Parece un dime, caucho. Parece caucho, Sí, es ¿o como no? un caucho. parece un caucho. Vale. Es porque ahí tocaría revisar un poquito mejor, por lo que ya son caducifolios, ya son, digamos, árboles un poquito más grandes y ahí cambia un poquito el tipo de agentes que los pueden atacar, pero parecieran hongos, pues enfermedad de hongo que es capaz de generar estas deformaciones. Mm, Se nos va cerrando como el tiempo, están las recomendaciones de trabajar siempre en la prevención de las enfermedades, de darle a las plantas las mejores condiciones para fortalecer pues sus defensas y hacerlas más resistentes, de planificar la huerta, siempre es importante como lo planteamos de esas interacciones naturalmente pues que sean en la naturaleza, de que aquí también tengamos esas capacidades de visualizar qué sería bueno en términos de asociaciones entre las plantas, porque el huerto es un ecosistema biodiverso. Cultivar aromáticas y dejar florecer algunas plantas. En la próxima sesión trataremos un poquito de este tema de, de esas interacciones que pueden haber con los aromas que emiten las plantas aromáticas. Usar tratamientos ecológicos sobre los productos de síntesis química, digamos, esta es una introducción de amplia del panorama de todo eso que se nos puede presentar, pero en la siguiente vamos a ver un poco cómo con algunos biopreparados se podría manejar un poco la situación. Y podas frecuentes a las hojas secas y viejas, esto en algunas ocasiones puede ayudar a ir eliminando, ir limitando un poquito la incidencia de algunas plagas y enfermedades. Yo creo que nosotros, sí, dejamos hasta ahí, no sé si, yo creo que preguntas ahora. José Muy bien. Miguel, levantaste la mano. Sí, es que es un cultivo que tengo allí en la avenida que se llama Guayabitas del Perú. Ese lo podemos compartir todos. Son muy ricas y quisiera saber cómo se pueden purificar porque pues reciben el smog de todo el día, ¿no? Yo lo que hago es que las echo en agua con vinagre, pero no sé si eso es suficiente. O sea, pero una vez las cosechas, estás diciendo cuando las cosechas, ¿qué Después de puedes hacer? cosecharlas, sí. Sí, Ah, cuando ok. las cojo y las están maduras, las cogemos porque somos muchos ciudadanos los que las disfrutamos. Sí. Sí, pues o el manejo que se le hace a las verduras, un poquito de ese hipoclorito bastante diluido para que pues podamos tener allí una acción de limpieza para consumo, porque también es contraproducente que no esté tan diluido porque no lo comemos y nos va a afectar es a nosotros. Entonces tendría que estar bien diluido y pues el vinagre me parece una muy buena opción para, para hacerle allí como un proceso. Vale, ¿hay alguna pregunta? María Cris, levantaste la mano. Sí, eh, digamos en el caso de las hojas de mi mata de papa, ¿qué puedo hacer? O sea, lo que tú me dices es que como inspeccionarlas, abrirlas, mirarlas bien.
Pero ¿cuántas Son pocas, no, tienen? son pocas. Estoy a tiempo para hacer algo por mi planta. No, pues no, sería en el ya, es trata de cortar, de eliminar las plantas que tienen ya las hojitas, porque estos son, digamos, vectores de, o sea, digamos, ahí se van a seguir propagando, ¿sí? Entonces van a crecer, reproducirse, van a hacer. Em, pero tendríamos que mirar, la idea es en la próxima sesión abordar algunos biopreparados, entonces, digamos, recomendarte algunos. Hay un jabón potásico que de hecho le estábamos viendo ayer con Kate, que se puede conseguir para que no esperes como hasta hacer un biopreparado, o sea, prepararlo tú. Pero la idea es ir dentro de 8 días hablar un poquito más de biopreparados, darles algunas recetas y que los vayan ustedes explorando, que se queden ahí con la tarea de explorarlo para que puedan probar, ¿no? Es el ensayo y el error, las diluciones, bueno, lo que les pueda hacer a ustedes efectivos ahorita. Pero si son pocas, pues eliminarlas por ahora y estarle haciendo seguimiento de que no se sigan propagando y vamos mirando la forma de hacer estos biopreparados e irlos suministrando. Ah, listo, Nidia, te agradezco. Ustedes pueden poner ese avisito que está ahorita en pantalla en el chat del grupo, por favor. Es que por Nequi no, digamos que no ha sido tan fácil. Vale, vale. ¿Esa cuenta del Banco Caja Social está a nombre de quién? Mía, de Caterina Herrera, igual. Ah, ok. Pero tienes que poner ahí tu nombre y tu cédula, ¿no? Ah, Sí, sí. Sí, Ah, por favor, sí, nombre, Es cédula y para- tipo de cuenta, número. para inscribirla, si es de ahorros o sí. Listo. Sí, entonces estas en últimas para recordar como los medios de aporte. ¿Habría alguna otra pregunta del tema de hoy? Es un tema amplio, yo sé que es Sí. muy complejo. Es que, claro, digamos, de plagas es como una dictadura de enfermedades. Son temas muy complejos porque aparte a cada planta le da un número muy grande de enfermedades o de plagas y demás, porque lo que les digo, hay una correspondencia directa entre la plaga y la enfermedad y la planta. O sea, no a todos nos gusta todo, lo mismo pasa en el mundo de los insectos y de las enfermedades. Pero hay que irlo explorando y tal vez dentro de 8 días va a ser un poquito más enriquecedor teniendo como esto en la cabeza, cómo podemos tal vez empezar a generar recetas y mecanismos de control y de cuidado mismo en nuestros huertos, que igual inicia desde el planteamiento mismo del huerto, pensando en incorporar plantas aromáticas, pensando en incorporar y que generen como procesos de alelopatía, entonces de eso vamos a hablar un poquito para que podamos mirar como todas estas alternativas de manejo. ¿Te parece? Una mano levantada de Patti Guerrero. Dale, Pati. Gracias, no. Quería comentarles que me pareció muy bonita la actividad que hicimos en el chat. En realidad en la sesión, pues la sesión se alimentó de esa actividad del chat, que fueron las fotografías, me pareció muy bonita. Y bueno, no sé si todavía está abierta esa posibilidad de seguir enviando fotos o no, les pregunto a las profesoras, porque de pronto en casa de algún familiar o qué sé yo, las personas que aún no logramos huertas caseras, pues no sé si podamos prolongar esa linda experiencia. Y lo otro, con relación a esta diapositiva que acaban de colocar, quería preguntar para el caso de Nequi, ¿cómo es esto de DaviPlata asociado a Nequi? Porque para las personas que manejamos otras cuentas, podríamos hacer la consignación vía DaviPlata, Caterine, si nos explicas.
Bueno, creo que Nidia puede explicar mejor lo de Daviplata, pero entonces es solo una de las dos. Nequi está asociada a Bancolombia y Daviplata está asociada a Vivienda, entonces si se realiza la transacción por ahí, no tiene costo. Si ustedes tienen Davivienda o Bancolombia, pueden hacerlo a través de Nequi o de Daviplata, pues con cada banco. Entonces, para ambas es una aplicación en el celular y ustedes crean, si no lo tienen el usuario a través de la aplicación, creo que tienen que enviar la cédula como la fotografía para validar que ustedes son la persona que tiene el número y recargarlo. Entonces, hay por Nequi se puede recargar, yo les envío si quieren el enlace para recargarlo desde PC. Y si digamos alguna de las dos opciones les parece difícil, también tenemos Banco Caja Social. Pues solo puse Banco Caja Social porque Nidia y yo tenemos el mismo banco, sí, que es Banco Caja Social, entonces pues sería ese el número de cuentas, una cuenta de ahorros, y ahí les dejé la cédula y pues mi nombre también. Y también les agradecemos que si pueden, pues envíen al grupo o a María Cris o a Patricia o a Nidia o a mí como el recibito, ¿sí? De que lo enviaron. Perfecto, gracias. Sí, eso está muy importante. José Miguel, levantaste la mano, no sé si alguien más la había levantado. Sí, es que yo quiero que repitamos, pues será en la próxima clase, las formas de cultivar en el apartamento. O sea, la de la zanahoria, que la hagamos en la práctica, la de La fresa. la fresa, exacto, todas. Sí. Que O sea, tú le hablas, hagamos seguimiento y intercambiemos los productos, los frutos de nuestras tierras dentro de un tiempito. tú hablas como de planificar el cultivo, o sea, que podemos sembrar al lado de qué o qué sería más aconsejable sembrar, ¿sí? Ah, sí, yo no iba tan lejos, simplemente como sembrado cada una. Pero mira, ahí Fer también y Martica también. Me parece Sí, muy lo que rico que hicimos la volvamos. clase pasada, sí. Sí, exacto, volverlo a hacer ya con todos los implementos y que queden es decir, sembrarlos en clase y que nos encontremos cuando diga Nidia para compartir, hacer trueque. Hacerle seguimiento, sí. No, y trueque. Mm. O un sancocho, en fin, algo. ¿Qué opinan, profes? Pues ahí la cosa es decirle, o sea, meternos a ingresar con los materiales para poder hacer, sí, digamos que, claro, la sesión pasada les iba como mostrando los propósitos generales, pero dejarle un tiempo a que todos tengamos algunos materiales específicos para poder hacer la tarea. Pero es que me preocupa es que no todos llegamos con los mismos materiales, entonces nos perdemos como en la dinámica. Nidia, yo hago una propuesta a ver si de pronto nos funciona. Y, o sea, que mandemos un correíto al grupo prontamente y pidamos algunos materiales. Yo veo que, por ejemplo, José Miguel, Fer, Martica Gallego, yo diría yo que nos funcionaría como ir al supermercado y conseguir una zanahoria que tenga un poquito de crecidito, una remolachita que también tenga un poquito, un ajito que también tenga un poquito de raicita, como escoger unos 5 productos y que cada uno de nosotros consiga por lo menos 3 y hacer la práctica con unas vasijitas, con los palillitos y que cada uno terminemos por lo menos con unos 3 productos para después llevarlos a tierra, ¿sí? No sé si sea algo así, José Miguel. Sí, todas las formas que nos enseñó Nidia de sembrar, que las sembremos. Y las personas que ya tenemos algunos resultados de esa sesión, también mostrar dónde va el resultado. Listo. Sí, chévere, súper chévere. Si les parece a las profes. Vale, pues vamos a considerar entonces enviar
los materiales, porque Y- sería combinarlo con los y aprovechamos biopreparados, cosas y hacemos nos enfocamos más que todo en hacer montajes de biopreparados y de elementos de siembra y regulación por el chat. Yo hago otra Ujú, propuesta, muy no sé bien. si les parezca. Podríamos de pronto empezar a las 9 y ir de 9 a 11 para que no, como ya es la cuarta sesión, para que, Y última. Cuarta y última. cuarta y última, para que alcancemos como a completar estas cositas. Sí, me parece. Vale. Sí, Sí, serían puede ser de 9 a 11, no hay ningún problema. Ay, chévere. Sí, sí, también Ok. estaría de acuerdo porque muchas veces está como muy limitada, nos toca correr un poquito. Y ya para despedirnos, no sé si podríamos todos prender la cámara. Yo sé que se han ido algunas personas, pero sin embargo, como para dejar la foto final. Ay, bonito, chévere. Sí, no sé si los demás, Fernando, Alejandra, de pronto Alejandra está en la clase. Diana Marcela, Lady. José Miguel se fue ahorita. Sí, se fue, no alcanzamos. Pero bueno, entonces ya dejemos así y tomamos la fotico a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Otra fotico porque se acabó de unir Alejandra y Diana Ah, Marcela. listo, ya la tomo. Entonces, 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias por la clase. Muy interesante. Muy Buen fin de interesante. semana. Saludos. Gracias. Chao. 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 Hola, Nidia. Y Catherine. Yo creo que sería bueno hacer una reunioncita temprana.